Estaba teniendo un ataque de pánico frente a toda la escuela. Quedé en blanco en el escenario y luego empecé a titubear con una palabra y era como, No podía retomar el hilo y luego me levanté y dije, a la basura. Antes de irme, toda la escuela estaba sentada mirándome como, está teniendo un colapso emocional. Es un actor que ha protagonizado algunas de las franquicias más grandes de Hollywood, pero detrás del exterior de héroe de acción hay un hombre que ha tenido que trabajar en su interior para lograr el nivel de éxito que ha alcanzado. Tenemos a Joel Kinnaman en la casa. Estaba en el abismo. Algo en mí me decía que no podía hacer esto. No puedo comer, estoy vomitando y ahora estoy teniendo ataques de pánico. ¿Cómo has podido Mi manejar el constitución trastorno no puede alimentario, manejar el esto. miedo escénico y los ataques de pánico mientras también estás en la cima de Hollywood? Empecé a pensar en estas como fuerzas dentro de mí. ¿Qué las provocaría más? Como, vamos a la guerra. Eres una superestrella y has tenido una carrera increíble y ahora mismo tienes 3 programas diferentes en televisión. Tienes múltiples programas en producción. Eres uno de los actores más solicitados. Pero también has hablado de algunas cosas diferentes conmigo y también públicamente. Un trastorno alimenticio que has tenido en el pasado. Sí, Miedo escénico debilitante del cual ni siquiera eras consciente y ataques Sí. de pánico. Pero has podido estar tan en la cima de tu juego y lograr y alcanzar y desempeñarte tan bien bajo presión. Pero ¿cómo has podido navegar el trastorno alimenticio, el miedo escénico y los ataques de pánico mientras también estás en la cima de Hollywood? sí. Creo que... Quiero decir, muchos de esos problemas eran cosas con las que estaba lidiando antes. Y era como encontrarme a mí mismo. Entrar en, como, la adultez. Y creo que Estoy también todavía desentrañando un poco de lo que estaba pasando. Y quiero decir, creo que parte de eso era inseguridad juvenil. Parte de eso era, como, muchos malos hábitos. Estaba bebiendo mucho, consumiendo muchas drogas, y luego simplemente no había aprendido a lidiar con, como, el ruido y las voces negativas en mi mente. Y cómo tenía, ya sabes, todos estos como diferentes sentimientos conflictivos sobre mí mismo y lidiando con el autodesprecio y no permitiéndome tener éxito. Entonces, ¿En serio? siempre que me acercaba a algo que podría ser como un gran paso o algo que, cualquier cosa que fuera aterradora, ¿sabes? Tenía estas voces en mi cabeza que realmente me hacían tropezar y me hablaban de la manera más dura y... ¿Qué decían las voces? No mereces este éxito. O esto es demasiado grande para ti. No estás listo para esto. O Era como si fuera ruido y era simplemente negativo. Sí, yo. Es difícil poner en palabras las palabras exactas que decía, pero era como energía negativa que fallaría o que no tendría éxito, que no era digno. Y sí, así que estaba realmente mal, como en realidad comenzó antes, incluso antes de que estuviera actuando. Y todavía tengo como se llama pectus excavatum. Tengo una pequeña hendidura en mi pecho. Solía tener como una hendidura mucho más grande en el pecho. Me hice una cirugía correctiva hace unos 10 años. Y después de eso, solo quería ser... No podrías verme con una camisa después de eso. Pero cuando crecí, tenía esta hendidura en mi pecho. Y era bastante... Lo califican de 1 a 10 en severidad. Y creo que tenía como un 7,5. Así que era bastante. entonces tu Estaba pecho estaba hundido. hundido. Y afectó mi postura, así que estaba inclinado hacia adelante y un poco girado hacia adentro. Y luego creo que también mi vergüenza al respecto hizo que tuviera, ya sabes, como esta postura. Y me movía, como de una manera ruda. Correcto. Sentí que estaba deformado y la verdad tenía mucha vergüenza de mi apariencia física. No me quitaba nunca la camiseta. Fue esto hace 10 años. No, esto fue hace más tiempo. Esto fue cuando tenía como 18, 19. Está bien. Incluso antes, como 17. ¿Y Sí, estabas en el 17. mundo de la actuación en ese entonces? Esto fue cuando estabas en Suecia, No, ¿verdad? así que esto fue en Suecia. Y luego estaba viviendo una vida bastante negativa. Salía mucho de fiesta, seguido, metiéndome en muchos problemas, consumiendo muchas drogas, un poco sin rumbo, bastante perdido. Y luego encontré la actuación.
Y fue la primera vez que realmente sentí que había algo, como que había un potencial de que la vida pudiera ser positiva. Y la vida podría ser buena. Y la vida incluso podría volverse tal vez especial. Y realmente me atrapó. Yo conseguí. Tuve un par de experiencias al principio, donde tuve el valor de postularme para la escuela de teatro. Y mientras me preparaba para esa escuela de teatro, estaba trabajando con un actor profesional. Y tuve una experiencia mientras estaba preparando este monólogo de Long Day's Journey into Night. Y encajó de una manera especial. Y me di cuenta más tarde de que fue la primera vez que experimenté el flujo. Y todas estas emociones salieron y las palabras salieron de una manera que realmente no había planeado. Y estaba conectado con mi relación con mi propio padre. Y simplemente se convirtió en algo explosivo. Y este maestro, o actor, él fue el primero que realmente me animó. Quizás fue la manera en la que dijo como, mira, podrías hacer esto como profesión si quieres. Y luego simplemente como que se propagó como un virus en mí. Y me obsesioné por completo. ¿Tenías 18, 19 años? 21. Entonces, Sí. ¿realmente no llegaste a hacer teatro ni actuación? No. Estuve en una serie de televisión cuando tenía Está 10 bien. años. Así que tuve una experiencia de actuación en mi infancia. Y luego eso quedó a un lado. Solo hice eso. Y luego eso como que desapareció. Pero sí tenía una relación con la profesión de alguna manera. Y creo que por eso, incluso en este estado bajo en el que estaba, la idea de actuar, la semilla ya había sido plantada. Incluso, como en una etapa anterior. Sí. Y entonces empecé a postularme para esta escuela de teatro. Y finalmente, no ingresé de inmediato, creo que lo logré en el cuarto intento. Wow. Entonces, como este nerviosismo simplemente volvió a surgir y se aferró. Y este tipo de charla y estos pensamientos negativos se aferraron a eso con una venganza. Y luego estaba lidiando con eso cada vez que subía al escenario, cada vez antes, tan pronto como escuchaba el murmullo del público, como el murmullo de la audiencia. Mi boca se llenaba de saliva y yo decía, bien, aquí vamos. Y tenía un balde preparado y ¿En serio? Sí. Bueno, Oh, esto Dios. es teatro en vivo. Esto es como teatro en vivo, no en... Sí, pero podría ser como, ya sabes, 10 personas en el público, ¿sabes? Casi Sí. siempre vomitabas. Vomitaba cada vez. Antes de cada actuación en vivo. Sí. Los primeros 3, 4 años de hacer teatro fue... Eso no puede ser agradable después del primer año. Estás como, ¿esto va a terminar alguna vez? No. Fue brutal. Fue brutal. Y luego yo empecé a tener como ataques de pánico también. Me desmayé en el escenario frente a... ¿En medio del público? Fue No. frente a toda la escuela, todos los estudiantes y todos los profesores estábamos haciendo este proyecto de narración. Fue como 3 años después. Y yo no me había preparado adecuadamente en lo absoluto. Y era solo una cosa de contar historias. Íbamos a contar una parte de una novela como si fuera 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y yo estaba contando este segmento de la historia. Y éramos 4 actores en el escenario. Y yo era el número 2, así que 3 y 4 tenían que esperar hasta que yo terminara. Para contar su historia, era como que todos dependían unos de otros. Y comencé. Y luego empecé a tropezar con una palabra. Y yo estaba como, Y luego la gente como que se rió un poco en la audiencia. Ellos pensaron que como, oh, esto estaba como planeado. Él quiso hacer esto. Pero no pude engancharme del todo. Y simplemente perdí la compostura por completo. Y yo ¿Te quedaste en blanco y te bajaste del escenario? Yo seguía diciendo esta frase una y otra vez como, Doña María, Doña María. Y era como, y luego era este vacío. Y era como, y me di cuenta después, como que estaba teniendo un ataque de pánico frente a toda la escuela y toda la audiencia. Y continuó por, creo que en tiempo real, alrededor de 3 minutos. Pero se sintió Quiero como decir, 3 horas. Eso se sintió como 3 años. Oh, Dios mío. Y fue como... Y había mucho de... Porque en la escuela, ya sabes, en las escuelas de teatro como que, cuando estás actuando para los otros estudiantes, todos se ríen mucho más. Así que había mucha gente que todavía pensaban que era como parte de eso. Parte de ello, Y luego eso lentamente comenzó a desaparecer.
Y había solo un profesor polaco que estaba loco. Él estaba como, Él pensó durante 2 minutos y 50 segundos, que todavía era como, él. El resto de la audiencia se había como asentado como, oh, está teniendo un colapso emocional. Y nosotros lo estamos mirando. Wow. Y luego finalmente como que me levanté e hice esto. Y luego me fui. Me fui por todo el escenario. Y había una puerta al otro lado. Y abrí la puerta y luego simplemente grité. Y cerré la puerta de golpe. Pateé la puerta cerrada. Y luego simplemente me quedé allí durante unos segundos. Como que todos en toda la escuela estaban sentados mirándome, viendo esto desarrollarse. Y luego caminé de regreso. Me senté. Y creo que dije de nuevo como, basura. Y luego yo dije como, al diablo con este libro. Y todos estaban como, wow. Y empecé de nuevo. Y luego yo conté todo mecánicamente como un robot. Y lo terminé. Y luego yo dije, he terminado. Y miré a la persona que seguía. Y mi amiga que estaba en la clase solo me miró. Después de todo esto ella dijo, ¿ahora quieres que continúe contando la historia del libro? Como si alguien estuviera escuchando la historia del libro. Yo dije, gracias. La mejor asistencia de todas. Oh, Dios mío. Eso parece como... Sí. No sé cómo podría recuperarme de eso. Emocionalmente. Especialmente si tienes 23 años o algo así y estás con tus compañeros en la escuela y profesores. Se siente mucho más grande Sí. de lo que realmente es. Se siente como, mi mundo se acabó. Ese Sí, tipo sí. de mentalidad. Quizás no lo fue. No, pero para no. ti, pero 100% lo hizo. como una humillación total. Sí. Vergüenza. ¿Cómo aprendiste a tener la carrera que tienes sin que eso te detuviera para el siguiente paso? Sí. Se convirtió en un momento fundamental para mí. Y como que veo hacia atrás, todo aquello que distinguió mi carrera de algunas de las personas con las que crecí y con las que me desarrollé, y personas que pensé que eran mucho más talentosas que yo. Se remonta un poco a esto. ¿Y cómo lidié con esto? Realmente fue como el momento para mí. ¿Y cómo lo Wow. manejé? Porque para mí, eso me envió como a un abismo. Fue como el periodo más oscuro que puedo recordar. Se sentía como si estuviera en un abismo porque, ¿sabes? Había estado viviendo esta especie de vida negativa, vacía, sin realmente ninguna esperanza real para el futuro. Y sabes, no terminé la escuela secundaria sueca. Yo estuve allí, pero no obtuve mis calificaciones finales. El último año de escuela, estuve allí el 40% del tiempo. Así que fue. Yo ya estaba como, Eras un problemático. yo no estaba haciendo las cosas correctas y yo, ¿sabes? En el mejor de los casos, estaba como, quizás seré como un bartender y luego tal vez en algún momento tendré mi propio bar o algo así. Eso era más o menos hasta donde llegaban mis sueños. Antes de todo esto de la actuación. Y luego, digamos, el potencial de toda esta otra vida y esa sensación de, ya sabes, de estar haciendo algo, de conectar con un texto y ver luego el efecto que éste tenía en la gente que lo veía y sentir algo que se parecía, que se sentía, como respeto y promesa. Entonces era todo ese potencial de un mundo, de una vida que estaba allí. Y luego cuando estaba... Y entrar en esta Escuela Nacional de Teatro, fue algo muy importante. En Suecia, ¿verdad? En Suecia es Está muy bien. difícil poder entrar, la verdad. ¿Cómo se llama? Es la Escuela Nacional de Teatro. Y es como... Cuando vas allí, estudias durante 4 años. Creo que ahora son 3, pero entonces eran 4 años. Después de eso eres actor. Es tu profesión. En realidad tienes como un doctorado en actuación. Es un... Y te están contratando para actuaciones en Suecia, Sigue sin dando ser una vida fácil. oportunidades. ¿Entiendes? Creo que la estadística promedio es que unos 2 años después de terminar esa escuela, alrededor Sí, del sí. 50% sigue desempleado. La situación sigue siendo que no es como si tu vida ya estuviera resuelta. Pero eso sí, a los ojos de la sociedad eres actor. Algo que significa algo distinto en Escandinavia y en Europa que aquí. Porque aquí como en cualquier lugar, ya sabes, cualquier camarero en un restaurante es un actor, porque hicieron un par de cosas de doblaje en un comercial. Es diferente. Como si ahí es... Sientes la esencia de que es una profesión antigua, que demanda respeto, y es como un... es... Se ve con más respeto allí. Así es. Y también es que no dices que eres actor a menos que lo seas. Y es como un... Y ser actor es como si estuvieras trabajando en el teatro, y regularmente.
como estás trabajando. Es como que simplemente tiene un peso diferente. Es distinto decir que lo eres. Claro. Al menos hace casi 20 años. Sí, Tal vez las cosas han cambiado. Claro. Así que para entrar allí era como, cada año son como 10 plazas. ¿Eso es todo? Y son como de 1,000 a 1,500 personas postulándose cada año. Y las pruebas duran más de 2 semanas. O en realidad 3 semanas. Y las 2 últimas, como la prueba 3 y 4, son 1 semana cada uno. Y estás allí como 12 horas al día, durante 1 semana para cada una. Y como haciendo todas estas pruebas diferentes. Y, sí. Entonces eras uno de 10 de 1,000 Sí. que aplicaron. Así que entrar fue como, ha comenzado. ¿Sabes? Como que estaba en este camino y sentí que las cosas estaban... Me sentía bien. Como que había momentos en los que estábamos haciendo cosas y yo pensaba, creo que yo, Lo hiciste bastante genial. bien. Sí. Como que yo sentía genuinamente que algunas de las cosas por las que había pasado cuando era niño, y en mi adolescencia, y mi personalidad que, ya sabes, había pasado el rato con muchos chicos que luego terminaron convirtiéndose, como, en criminales profesionales y, al mismo tiempo, venía de un hogar con muchas mujeres, y mi mamá era terapeuta. Estaba acostumbrado a hablar sobre mis sentimientos. Yo tenía esta pequeña mezcla en mi personalidad que ya estaba notando. Como que puedo ser un poco intimidante y dominante, pero también es bastante fácil para mí ser vulnerable. Y luego podía Ser sentir como sensible. que se prestan estas cualidades. Yo puedo encontrarme en todos estos diferentes tipos de personajes y, de todos modos, estaba en el abismo porque, como que yo sentía como que algo en mí me decía que no iba a poder hacer esto. Tal vez nunca. Y era como que no estaba. No podía comer. Estaba vomitando. Y estaba teniendo como ataques de pánico. Como que mi constitución no podía manejar eso. Así que supuse que debía renunciar, ¿sabes? Y esa idea, o la noción de eso, fue simplemente devastadora. Era como... Eso era literalmente como rendirse en la vida. Era como que... Yo sentía que no podría, ¿sabes? Nunca he tenido pensamientos suicidas, pero eso fue lo más cerca que estuve de tenerlos. ¿Sabes que eso se sintió como si estuviese renunciando a todo en mi vida? Entonces fue tan devastador para mí, y creo que debido a que las apuestas eran tan grandes, pude desafiarme de una manera que nunca pensé. Así que empecé a pensar, no puedo hacer eso, pero no puedo continuar así. Estoy teniendo ataques de pánico. Estoy vomitando todo el tiempo. Estoy vomitando. Es insoportable. Entonces, ¿qué hiciste? Entonces empecé a pensar como, ¿cuál es la peor cosa que estas voces, estos demonios? Como, ¿qué provocaría más a mis demonios? ¿Cuál es la cosa más aterradora que podría hacer? Y luego, justo después del ejercicio de narración, tuvimos esto. El siguiente tipo de bloque en nuestra escuela fue que pudimos hacer nuestros propios proyectos y tuvimos 1 mes para prepararnos para lo que quisiéramos. Y, Como un espectáculo de monólogos o algo así, escenas. sí, pero la mayoría, básicamente todos lo tomaron como una oportunidad para tomarse un pequeño descanso. Y lo hicieron como, la gente se juntó, como 4 personas haciendo 2 escenas de una gran obra. Y simplemente, realmente trabajaron en eso. La gente no se estaba desafiando tanto. Yo estaba como, necesito resolver esto, y voy a usar este tiempo. Y entonces empecé a pensar, como, ¿cuál es la peor cosa que estas voces, estas fuerzas en mí, qué las provocaría más? Vamos a la guerra. Y luego lo más aterrador que podría imaginar sería hacer, como, un monólogo. Un monólogo en el escenario sin escenografía. Nada. Solo yo en un Sin escenario apoyo, vacío. sin... Nada. Y había una obra llamada Howie the Rookie que había visto, y está escrita para 2 actores, donde el primer narrador también es un personaje, y el segundo narrador también es otro personaje. El primer narrador cuenta la historia hasta cierto punto, y luego el segundo narrador toma el relevo, y te das cuenta de que el segundo narrador era un personaje en la primera historia, y el primer narrador es un personaje en la segunda. Oh, interesante. Entonces ambos son personajes en la historia. Y bueno,
Hice ambos. Estaba realmente obsesionado con, como, el stand-up antiguo. Estaba obsesionado con Richard Pryor y la forma en que él contaba historias y él ponía como voces y vida a objetos inanimados. Como él, ya sabes, como el coche hizo... y luego él diría algo así como... y luego el perro se acercó. Y él estaba como... bueno, no te quedes allí mucho tiempo. Él se acercará a ti. Y él tenía esta manera de como mirar, ya sabes. Era como este tipo de monólogo de... hablar consigo mismo. Pero personificando diferentes personajes. Y, por alguna razón, yo tenía un amigo que fue como quien sugirió que tal vez lo hiciera un poco así. Y luego me lancé a eso, y simplemente comencé a trabajar en esta obra como un lunático, como un loco, y no hice nada más que trabajar en esta obra por mucho tiempo. Y eso fue todo. ¿Conoces esos momentos en los que estás pidiendo todo a tu casa, desde comestibles, equipo, cosas al azar que ni siquiera te diste cuenta de que necesitabas hasta el último minuto? Simplemente hace la vida un poco más fácil y ahora puedes añadir Internet a esa lista. Obtén entrega el mismo día para T-Mobile 5G Home Internet impulsado por DoorDash, sin visitas a la tienda, sin esperar a un técnico. Llega, lo conectas y estás en línea en unos 15 minutos con un solo cable. T-Mobile tiene el Internet doméstico 5G más rápido. Trabaja o transmite tu programa favorito con menos interrupciones. Para mí, trabajar desde casa en el podcast, esa simplicidad importa mucho. Estoy en videollamadas, subiendo episodios, investigando invitados y enviando correos electrónicos, y cuando todo simplemente funciona y no tengo que pensar en ello, me mantengo enfocado en lo que realmente importa. Se adapta perfectamente a mi flujo de trabajo y mantiene las cosas en movimiento durante todo el día. Visita tmobile.com/home internet para verificar la disponibilidad y recibir tu Internet en casa hoy mismo. Entrega el mismo día para la mayoría de los clientes elegibles para Internet. Verifica si es una opción durante el proceso de compra el más rápido según los datos de Ookla Speed Test Intelligence en la segunda mitad del año 2025. Todos los derechos reservados. Terminé creando 16 personajes diferentes. ¡Oh, Dios mío! Cada uno con un lenguaje corporal diferente, un movimiento diferente, una voz diferente, y todos hablaban entre sí. Y luego hacía pequeñas variaciones de ellos, basadas en los diferentes narradores porque estaba en 2 versiones. Y luego los narradores también eran personajes. Y empecé a trabajar en esto como un psicópata. Y el monólogo terminó siendo como de 1 hora, 45. A los 10 días me sabía todo el texto. Me sabía todo el texto. Estaba repasándolo, haciéndolo. Estaba como... Significa que ya no lo estabas leyendo. no estaba leyendo el guión. Lo tenías memorizado. Lo tenía memorizado. Vaya sorpresa. Sí. Y es gracioso en realidad cómo funciona la memoria. Porque cuando eres actor, la gente a menudo dice, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para memorizar cosas? Pero es casi como si la memoria viniera así. Es como por encima. No es como que empiezas a recordar de A hasta B, y luego C, y luego D. Es como que de repente recuerdas todo de A a D, y luego recuerdas de K a P. Es como... y de repente, como que simplemente como que se asienta. Y luego tienes todos estos bloques. Y luego cuando lo presentamos en la escuela, como que lo destrocé. Wow, amigo, genial. Yo Tú estabas como wow. lo aniquilé. No tuve un tropiezo. Estaba tan enfocado, porque literalmente sentía que mi vida dependía de ello. Y trabajé tan duro en ello. Era como día y noche pasé trabajando en ello. No lo saqué de mi mente. Era como si no hubiera distracciones porque no había nada más. Así que nada podía distraerme. Era como si estuviera en esta burbuja, como tratando de salvar mi vida. Te convertiste en los personajes. Fue más allá de eso. Fue mucho, simplemente mucho trabajo duro, quiero decir. Sinceramente no se siente como trabajo cuando... Y menos aún cuando tu vida depende de ello. No vomité antes de salir al escenario. Antes de eso, los 3 años anteriores en los que estabas vomitando constantemente antes de la actuación, estabas pensando, estoy preocupado por lo que todos van a pensar de mi actuación. O, espero hacerlo bien. O, espero no equivocarme. ¿Tenías esos pensamientos en absoluto? Creo que tenía todos ellos. Tenía como cualquier tipo de miedo. Dejaría que tomara control. Pero esta vez, ¿tenías ese mismo miedo, inseguridad o preocupación? En realidad como que no vencí del todo las ganas de vomitar allí. Fue la primera vez que no lo hice. Creo que vomité, como un par de veces más. Después de eso, Después de eso,
Hubo otro proyecto que sucedió que tenía su propia especie de psicología, que, en última instancia, como que mató eso para mí, como que mató lo de vomitar. Pero esto fue un éxito. Sí, En términos de da un vomitar, paso adelante. fue un gran paso adelante. ¿Qué pasó con tu mentalidad de creencia después de eso? ¿Empezaste a creer, puedo enfrentar cualquier desafío actoral que haya y sé que puedo triunfar mientras me comprometa con ello? Otros empezaron a decir, lo estamos viendo de manera diferente al resto de sus compañeros. No estoy al tanto de, bueno, cómo lo percibieron otras personas. Yo no estaba pensando, o al menos no tengo recuerdos sobre eso. Pero para mí realmente me quité de mi propio camino. Y mi confianza, como que realmente, verdaderamente aumentó. Pero fue gran parte de mi confianza sobre cómo lidié con la adversidad. Y es realmente eso se quedó conmigo desde entonces. Eso todavía, si me siento asustado, he aprendido a enfrentar mis miedos a través de eso. Eso fue la primera vez que me enseñó cómo enfrentar mis miedos de verdad. Cuando tienes un gran momento de miedo ahora, ya sea una gran escena o, no sé, un gran actor con el que estás trabajando y que realmente respetas o lo que sea, ¿cómo piensas y enfrentas el miedo para que no te domine? Prepararme. Preparación. Se trata de preparación. ¿En serio? De simplemente hacer todo lo que pueda para prepararme. Controlar lo que puedo controlar. Es como si no pudieras controlar si un director va a tener un mal día y no le gustas. O si tu coprotagonista es un ególatra narcisista que se alimenta de la inseguridad de otras personas y va a intentar hundirte. ¿Sabes? No puedes controlar esas cosas, pero puedes controlar lo preparado que estás para enfrentar todo. Y así, entrar, porque eso es tu armadura. La preparación es tu armadura. Y luego especialmente como actor, la cualidad principal. Pero es como te sorprendería cuántas veces te enfrentas a actores que, no se saben bien sus líneas. ¿En serio? Es sí. ¿Quieres decir como justo antes de la escena o como en la escena? En el día, ¿sabes? Los ves, estudiando sus líneas. Deberías haber hecho eso hace un tiempo, amigo. Entonces, la preparación es lo que te ayuda a superar el miedo y te hace sentir Sí. más seguro. Pero estábamos hablando antes, durante el entrenamiento, que para un rodaje como For All Mankind, que está en su 5ª temporada ahora, ¿es correcto? 5ª temporada. Sí. Estás interpretando a un personaje mayor, así que tienes que hacer 5 horas de maquillaje. Tienes una llamada a la 1 de la madrugada. Sí. Estás en una silla con maquillaje durante 5 horas. Luego vas a filmar a las 7 de la mañana. Luego haces una jornada de 12 horas. ¿Cómo te preparas para el día siguiente cuando estás exhausto? ¿Cómo aprendes y encarnas las líneas y las escenas del personaje y las emociones de mañana cuando has dado todo en el día y apenas puedes dormir? Bueno, he tenido muchos trabajos, de verdad. Así que sé lo afortunado que soy, de poder ganarme la vida haciendo Sí. esto. Así que, cuando las cosas se ponen un poco exigentes a nivel mental en mí, digamos, trabajo de mentira, resulta fácil recurrir a esa perspectiva y encontrar un sentido de gratitud. Y para mí, la gratitud refuerza mi disciplina. Pero se trata de encontrar tiempo. Para mí es como si tengo una estructura de especialmente cuando estás en una serie. Ya sabes, no tienes tanto tiempo antes para obtener los guiones a menudo. Y a menudo hay revisiones y cosas así. Entonces siempre me aseguro de que tengo al menos. Y esto es un mínimo que estoy trabajando en una escena durante 3 noches. Y eso. Antes de la escena. Y luego la memoria es no es tan importante cuánto tiempo trabajo, sino que trabajo. Duermo. Trabajo. Duermo, porque es en el sueño que ocurre la memorización. Así que tengo que Interesante. tener 3. Mínimo 3. Entonces siempre estoy al menos 3 noches adelante en todo lo que estoy trabajando. Pero me gusta estar 5 noches adelante, porque es cuando está realmente sólido. Y para mí, es como que todo está en la preparación. Cuanto más preparado estoy, más profundo está el texto en mis huesos y en mi mente. Más libertad tengo para improvisar y jugar con él, y alejarme del texto porque, si estás realmente preparado, entonces realmente conoces la escena y conoces las líneas de la otra persona. Si empiezas a improvisar o algo sucede, como un error, alguien tropieza y la escena, Te adaptas a entonces ello. puedes seguir con eso porque conoces la escena. Va a ser mucho más fácil encontrar una forma creativa de usarlo.
y luego volver a la escena. Así que realmente puedes usarlo, y realmente serás capaz de usar ese pequeño momento de realidad que ocurrió, ¿sabes? Que puede, como, infundirle vida a la escena que simplemente no parecía ensayada en absoluto, ¿sabes? Correcto, correcto. Así que todo eso, en fin, es como una preparación. Te da libertad y naturalidad. Si estás tratando de recordar tu línea o pensando demasiado en ella, se empieza a acumular una pequeña tensión interna. Y eso te quita presencia y relajación. Creo que todos, incluso al interpretar a un personaje tenso, pueden encontrar una forma de estar tensos sin perder soltura. Y cuando veo una actuación, realmente quiero ver a alguien que esté suelto y natural. Y probablemente sientes aún más presión porque hay 50 personas dependiendo de ti durante esas horas de producción. Entonces, si no recuerdas tus líneas, entra más estrés y piensas, no quiero arruinar esto ni hacer perder el tiempo. Y Sí. Y entonces todo se vuelve una cuestión de sacar una toma que funcione, en vez de tener 5 opciones excelentes. Y además, cuando lideras un proyecto, marcas el tono del ambiente y quieres dar el ejemplo. ¿cuándo llegó tu primera gran oportunidad? ¿Cuándo pensaste, tal vez puedo dedicarme a esto y vivir de la actuación? No solo ser reconocido como actor en Suecia, sino construir una vida abundante con ello. Después de lo que pasó en la escuela, mi primer trabajo, importante, fue algo que habría sido muy estresante para cualquiera en esa situación. Era una producción enorme. Trabajé con uno de los dramaturgos más importantes de Suecia. Acababa de asumir la dirección de un nuevo teatro nacional, el Teatro Nacional de Gotemburgo, y su primera gran puesta en escena oficial fue una adaptación completamente nueva de Crimen y Castigo. Sí, Y luego me pidió interpretar a Raskolnikov, un papel increíblemente exigente y complejo. La obra duraba 3 horas y 45 minutos, y yo estaba en escena todo el tiempo. Así Dios que mío. imagina abrir un nuevo teatro nacional, con una producción así. Todo fue tan grande como solamente puede ser una obra en Suecia. Pero después de mi monólogo, claro. se sintió como un paseo. ¿En serio? Tenía otros actores ahí para apoyarme también. Y no quiero exagerarlo. Tampoco fue algo fácil, pero era como... Era manejable. Los nervios estaban bastante bajo control y, de hecho, lo disfrutaba. Ya había pasado por ese tipo de... Vivía en una especie de ráfaga constante de miedo y ansiedad. Antes, a veces tenía momentos breves en los que pensaba, pude sentir la luz del sol en la cara. Pero ya había salido de eso, y realmente estaba disfrutando mi trabajo. Lo estaba viviendo de verdad, presente en el momento, y podía concentrarme en el trabajo real. ¿Cuál fue la psicología que te ayudó a superar esos nervios que te hacían vomitar? Porque dijiste algo como, después entendí la psicología detrás de todo eso. Sí, en realidad fue con el mismo director. Después de los proyectos que hicimos, nos enviaron a trabajar 6 meses en un teatro. Normalmente te daban papeles pequeños. Entrabas, decías algo como, el rey ha muerto, y luego salías del escenario. Era como el semestre en el que podías practicar cómo era trabajar en un teatro real. Pero muchas veces los estudiantes no conseguían papeles Sí. importantes. Entonces surgió esta obra, donde el actor principal se enfermó y tuvo que retirarse, justo una semana antes del estreno. Tuvo que dejar la obra. Tenía un problema cerebral. Fue algo trágico. Después se recuperó y ahora está muy bien. Pero en ese momento, todo quedó en el aire y necesitaban un reemplazo para el papel principal. Entonces fui a Gotemburgo y él me hizo una audición para el papel. Fue una lectura en frío, pero mientras leía, sentí que conecté con el material. Interpretaba a un niño de 12 años y, incluso en esa audición, encontré dentro de mí una forma de moverme y sentirme como un niño. Y así fue como conseguí el papel. Y después sería todo tras el verano. Tuve como 4 semanas y, al volver, solo 3 días de ensayo. Entonces me dijeron, no pasa nada si durante las primeras semanas necesitas tener el guión contigo.
Estás entrando un poco para sacar la obra adelante, porque no tuvimos suficiente tiempo para ensayar contigo. ¿Están diciendo que puedes tener Sí. el guión con una audiencia en vivo? Sí, fue como... no sé, Interesante. pero jamás iba a hacer eso. Tenía un mes, así que me aprendí todo y estaba completamente preparado. Pasé semanas estudiando el texto sin parar. Entonces llegué al primer ensayo y... Sin guión. No. Y la verdad es que fue un ambiente muy bueno. Todos estaban contentos y felices de estar ahí. Sí. Y creo que como yo era el reemplazo del que nadie tenía expectativas, y luego superé las expectativas de todos, no tenía nervios. La presión no estaba sobre mí. Y además, me había preparado muchísimo. Entonces tuve esta sensación de que la preparación iba a ser mi salvación. Y esa idea realmente se me quedó grabada. Sentía que podía confiar en el trabajo que había hecho. Ya no estaba improvisando ni tratando de sobrevivir al momento. Creo que todavía conservo eso. Y, aunque no siempre esté a la altura de mis propias expectativas, me encanta llegar y mostrarle al equipo con el que trabajo todo lo que he estado preparando. Eso hace que la experiencia se sienta más emocionante que aterradora. Y me recuerda por qué disfruto tanto Sí. este trabajo. Pero eso fue la obra que, después de esa experiencia, hizo que el vómito desapareciera. No lo Eso he es vuelto a genial. hacer desde entonces. Estabas empezando a hacerte un nombre en Suecia. Aquí está este chico de la universidad que terminó destacando en este proyecto de teatro. Supongo Sí. que después de eso conseguiste otros trabajos. Pero ¿cuándo sentiste por primera vez que esto realmente estaba funcionando, también a nivel financiero? Y que empezaban a llegar otras oportunidades, incluso fuera de Suecia. Sí. Tuve un periodo bastante intenso después de eso. Estaba haciendo esta obra que recibió mucha atención. Y, al mismo tiempo, conseguí mi primer papel principal en una película. Pero se filmaba en Estocolmo, mientras yo seguía con la obra en Gotemburgo. Y era el protagonista en ambos proyectos, exactamente al mismo tiempo. Pero, por alguna razón, la película aceptó intentar organizar los horarios. Así que la forma en que lo hicimos fue... filmaba en Estocolmo por las noches, y luego dormía en el tren, Wow. y hacía la obra al día siguiente, Al día siguiente, no lo hiciste. de día. Así que iba y venía. Luego conducías de regreso después de la obra. Tuve un par de semanas en las que dormí solo unas 8 horas en total por semana. Casi pierdo la cabeza. Cuando tienes 24 piensas que puedes hacer cualquier cosa. Eran las hormonas. Y también El estaba gen de interpretando a juventud. Raskolnikov, que es un personaje con una mente muy inestable, casi esquizofrénica. Quiero Dios decir, mío. esa es una interpretación de Raskolnikov. Pero Raskol, en ruso, significa dividido, y así es como lo interpreto yo, como una mente dividida, una especie de esquizofrenia. Y la forma en que lo estaba interpretando en el teatro era que, porque me gusta mucho la idea de que, cuando actúas en teatro, hay una cuarta pared. Y tú, de alguna manera ignoras todo lo que ocurre en el público. Está la cuarta pared, sí, pero hay algo artificial en eso, porque estás en la misma sala. Y una de las cosas hermosas del teatro es precisamente esa, que compartes el mismo espacio. Claro, también hay teatro donde rompes la cuarta pared e incorporas al público, pero eso también puede sacarte de la historia. Entonces encontré una forma. Porque hacíamos muchas funciones diurnas para estudiantes de secundaria. Algunos estaban en sus teléfonos y ni siquiera habían elegido estar ahí. Estaban como, Por Dios supuesto. mío, 3 horas de esto. Dostoyevsky Sí. otra vez. No es lo que queríamos ver. Y entonces, como estaba metido en ese estado mental del personaje, como si escuchara voces dentro de él, Que también distrae. como si escuchara a alguien hablando en la audiencia, yo seguía en la escena. Ensayamos durante 4 meses. Estaba muy metido en todo eso. Conocía el material y el texto muy bien. Tenía mucha confianza. Así que podía estar en medio de un monólogo. A veces escuchaba a algunos chicos hablando y pensaba, ¿qué? ¿Qué dijiste? Y luego me acercaba a ellos y repetía, ¿qué dijiste? Y se quedaban en silencio y yo me quedaba como... y lo interpretaba como si fueran voces en mi cabeza. Eso también captaba la atención de todos. Y los estudiantes dejaban de hablar porque Como, no querían "Quiero que me ser llamen". señalados. Y luego simplemente volvía al monólogo o a la escena sin perder el hilo. Pero luego, cuando estaba haciendo esto de ida y vuelta, y sin dormir nada, Realmente se volvió esquizofrénico.
Sentía que mi paciencia se estaba agotando un poco. Oh, Dios mío. A veces estos chicos eran molestos y seguían hablando. Yo les decía, ¿qué? Y continuaban. Entonces les decía, cállense. Cállate, cállate. Me acercaba a ellos, casi En personaje. confrontándolos. Pero en mi mente, lo vivía como si estuviera enfrentando mis propios demonios internos. A veces, sostenía un hacha en la mano como Oh, parte de la Dios mío. escena. Y estaba ahí, con estos chicos hablando. Al principio se reían, y yo les decía, ¿crees que eso es gracioso? Te voy a matar. Oh, Dios mío. Y yo estaba con un hacha en la mano. Después de un par de situaciones tensas, tuvimos reuniones de Dios crisis mío. en el teatro, y me dijeron, Joel, no puedes amenazar a los estudiantes del público. No puedes decirles que vas a matarlos. Eso es inaceptable. Esto es como... Y tú como soy actor. Y yo estaba como... Creo que necesito dormir. En Guau. ese momento me parecía increíble porque nunca salía del personaje. Nunca rompía la interpretación. Creo que algunos estudiantes quedaron un poco impactados. Y luego, cuando la obra terminó, hice 6 largometrajes en 16 meses. Y en Suecia se hacen como 20 películas al año en todo el país. Así que estaba trabajando muchísimo. Para mí, el éxito antes de eso era trabajar en teatro y, de vez en cuando, conseguir algún trabajo frente a la cámara. Eso era éxito. Y luego, sin pensarlo demasiado, terminé superando mis propias expectativas. Por mucho. Dentro de 1 año o 2. Así que creo que fue cuando me dije, tal vez podría hacer otra cosa. ¿Fue Hollywood o la gran pantalla en Los Ángeles alguna vez una idea o un sueño? ¿O era más bien, solo quiero estar en Suecia, trabajar aquí, ganar bien y ser respetado? Nunca fue un verdadero sueño. Para mí, no ser un perdedor era el primer objetivo. Ese era el primer sueño. Y luego fue como, está bien, soy actor. Eso ya era una gran Wow. victoria. Entonces era como, ser un actor trabajando ya era una victoria. Y también porque muchos actores pasan por el proceso de entrar a la Escuela Nacional de Teatro. Y aún así, un par de años después, Se han siguen ido. luchando de verdad. No es como que sea... Asegurado. No. Entonces, para mí, ser alguien que trabaja y está en el teatro, y de vez en cuando puedo hacer un papel en una serie de televisión o en una película, y luego fue como si lo hubiera hecho genial, sin realmente... Las cosas estaban pasando sin que yo me hubiera fijado una meta clara para eso. Era más bien que yo estaba superando mis propios demonios. Y, después, todo lo demás fue llegando. Y luego hicieron el casting para Thor. La primera película de Thor, justo al inicio de la primera ola de películas de Marvel. ¿En qué año fue esto? Fue en 2008, Está bien. más o menos. Y estaban buscando en los países escandinavos, Oh, claro. porque él es un dios nórdico. Entonces tenías alrededor de 30, 28, 30, 31. Sí, 28. Entre 28 y 29. Y luego recibí un mensaje de mi agente en Suecia diciendo algo como, ¿quieren que grabes tus cosas? Y yo dije, ¿qué significa Nunca eso? había oído eso antes. Era como, ¿qué quieres decir con que tengo que grabarme? Y ellos, una grabación. Yo dije, ¿con una cámara de video? Tengo que grabarlo. Y lo hice. Y por Y mensaje luego de recibí texto. este texto. Y creo que Kenneth Branagh era el director. Tenía como un pequeño toque shakespeariano. Y nunca había actuado realmente en inglés. Pero mi padre era estadounidense. Así que me sentía bastante suelto con el idioma. Porque para mí, era un idioma emocional. Para muchas personas que aprenden un segundo idioma, es difícil expresar emociones o Dominarlo. ser... Sí, pero ese no fue mi caso, ya que crecí hablando con mi papá. Y luego me grabé para esto, y un amigo lo filmó. Estaba todo oscuro en mi sala de estar, en mi antiguo estudio en el lado sur. Y lo enviamos. Y luego no pensé mucho más en ello. Fue como un ejercicio interesante, pero no le di demasiada importancia. Aunque sentí que, de alguna manera, le di mi propio toque personal y La rompiste auténtico. con esa. Sí, y tenía como una lágrima cayendo. Era como, no está Sí. nada mal. Pero lo envié, y no pensé mucho más en ello. Y luego mi hermana me dijo, 2 semanas después, oye, hay una foto tuya en The Guardian. Yo dije, ¿The Guardian? ¿Qué es eso? Y ella dijo, el periódico británico.
Yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Y ella dijo, dice algo sobre Thor. Yo estaba como, ¿Thor? ¿Están publicando fotos de personas que envían cintas? ¿Cómo qué está pasando? Es como extraño. Y luego ella me envió el artículo y fue como, oh, los 4. Como si ahora solo quedaran 4 personas para Y interpretar a ni Thor. siquiera lo sabías. No había oído nada, así Es que una me quedé locura. como, ¿qué? Entonces era como Chris Hemsworth, creo que Tom Hiddleston, y luego algún otro tipo. Y yo estaba como, qué La gente raro. no te lo dijo. Sí. ¿Qué significa esto? Me dijeron que no sabían nada con certeza y que solo habían escuchado algo al respecto. Yo pregunté de nuevo, ¿qué significa esto? Todavía estaba filmando la película. Y de hecho, también estaba haciendo otra a la vez. Y, además, una nueva temporada de la obra. No iba a tener un solo día libre en los próximos 2 meses. Era como si yo estuviera. Yo estaba haciendo Easy Money. Eso era. Sí, estaba filmando Easy Money. Y también habíamos comenzado una nueva temporada de Crimen y Castigo. Así que era uno de esos periodos en los que trabajaba todos los días, durante 2 meses seguidos. Querían que viajara a Nueva York para hacer una prueba de cámara con Natalie Portman, pero no pude asistir. ¿De verdad? Entonces envié otra grabación y, al final, no conseguí el papel. Pero fue entonces cuando pensé, oh, tal vez esto no sea tan difícil. Quizás no esté tan lejos. Y luego Chelly, quien es mi agente actualmente, vino a Suecia. Se sentó conmigo y tuvo una reunión y me dijo, realmente creo que deberías venir aquí. Y dije, sí, estoy abierto a eso. Y unos meses después, decidí intentarlo. Así que me mudé. ¿Fue entonces cuando te mudaste a Los Ángeles? Me mudé a Los Y Ángeles. cuando te mudaste, pensaste, ¿ella me va a conseguir audiciones o quiero conocer gente? Sí, hice un par de self-tapes más. Hice uno para Mad Max. Y, al parecer, también estuve en la consideración para ese proyecto. Así que pensé, creo que esto va a ser bastante fácil. Sí. Y yo estaba como, creo que lo tengo controlado. Será fácil. Y luego vine a Los Ángeles y conseguí un agente. Entonces armé todo el equipo casi de inmediato, lo cual hace que todo sea mucho más fácil. Y tú Sí, estás sí, como, tienes un equipo. tengo amigos que vienen que no lo lograron en Suecia y luego llegan a Los Ángeles e intentan. Y yo les digo, creo que deberías centrarte en Suecia primero. Sí, sí, sí. Ser un pez grande en un estanque pequeño antes de intentar dar el salto. Pero yo también tuve que luchar ¿En mucho. serio? Quiero decir, para mí fue, así es como me sentí. Y creo que fueron como 4 o 5 meses sin conseguir nada. Y para mí ese fue el mayor rechazo que había vivido en la actuación. Porque estaba audicionando Y cada semana consiguiéndolo, y no obtenía nada. quiero decir, en Suecia estabas trabajando constantemente. Sí, y allá estaba explotando. Cuando me mudé a Estados Unidos, de repente todo lo que había hecho empezó a salir en Suecia mientras yo estaba allí. Y en ese momento me volví muy famoso en ¿En Suecia. serio? Realmente famoso. Pero yo estaba en Estados Unidos, así que estaba Nadie como... sabía quién eras aquí. Sí, estaba viendo una página de Facebook y decía, ¿medio millón? Y ni siquiera era mía. Una página Era de otra tus persona. seguidores. Exacto. Fue una experiencia Wow. extraña. Extraña seguirlo desde Tenías lejos. todo este éxito en tu país de origen, pero estabas aquí desde hace 5 meses y no pasa nada. Sí, y luego estaba fallando en todo. ¿En serio? No podía ni siquiera conseguir una respuesta. ¿Cuándo se te presentó finalmente la oportunidad? Y fue entonces cuando volví a Suecia para las vacaciones de Navidad. Tenía la película Easy Money, que se estrenó, y fue un gran éxito allí. Y luego recibí una audición para The Killing, y la hice en el apartamento de un amigo. Creo que la energía de hacer las grabaciones en Estocolmo era mejor. Lo envié. Sí. Y luego quisieron verme de nuevo para The Killing. Fui un par de veces más, y conseguí el papel. Ahí fue cuando empezó todo en Estados Comenzó Unidos. a rodar. Ese fue mi primer trabajo aquí. ¿Eso fue en 2009? Sí. Me mudé a Los Ángeles a finales de 2009, como en septiembre. Y creo que conseguí The Killing en enero de 2010. Más o menos. Entonces han sido 16 años Sí. de éxito ahora. 16 años. ¿Ha habido alguna temporada baja en todo este tiempo? Porque parece que cada año has estado haciendo películas que se estrenan.
Una carrera tiene esas pequeñas etapas. He trabajado de forma constante, pero en ese momento estaba haciendo The Killing y no estaba lo suficientemente agradecido por lo que era. Yo pensaba, quiero ser una estrella de cine. En un momento me estaba volviendo un poco engreído. Y yo estaba como, este programa, quiero ser una estrella de Pero cine. los programas de televisión son como lo más grande. Pero aún así, había estrellas de cine haciendo películas que estaban en otro nivel. Y después conseguí RoboCop. Y ahí empecé a entender cómo funciona todo este sistema de valores en la industria. Como si fueras una acción. ¿Cómo funciona eso? Bueno, fue como... Conseguí esto que es una marca muy conocida. Algo con mucho potencial dentro de una franquicia importante en la industria. ¿Sabes? Todos pensaban que iba a ser una franquicia y... RoboCop. Sí, RoboCop, una nueva versión. Salía de una serie que estaba funcionando bien, y de repente todos estaban apostando por ti, como si RoboCop fuera a ser un gran éxito comercial internacional. Antes de que salga. Porque en el ínterin, sí, esa es como la etapa caliente, ¿no? Después de que lo haces, tenía bastante buen buzz interno. Se veía bien. Pero aún no había salido. Todavía no había salido, así que la gente está apostando por ti. Ahí tienes un par de oportunidades, independientemente de si termina siendo un éxito o no. Sí, tienes que conseguir algo en ese momento. Como, es la siguiente enredadera. Tengo que agarrarme a la siguiente enredadera que me lleve hacia ¿Qué obtuviste adelante. durante ese periodo mientras estaban editando RoboCop y todo el mundo decía, esto va a ser algo grande? Conseguí Run All Night, que era una película con Liam Neeson, una producción de Warner Bros. Había otra que podría haber hecho, una película de Guy Ritchie, pero ya había dicho que sí a ese otro director. Así que decidí respetar ese compromiso. Y luego RoboCop realmente no... Lo hizo bien. O sea, no fue un fracaso. Terminó ganando dinero, pero tomó un tiempo. No fue un éxito. No fue un éxito. Recuerdo que The Lego Movie incluso debutó por encima de ella. Y también hubo un poco de mala suerte, porque toda la costa este estaba prácticamente cerrada ese fin de semana de estreno debido a una tormenta de invierno. Esas pequeñas cosas probablemente le quitaron alrededor de 5 millones. Y esos mismos 5 millones en el estreno probablemente lo habrían convertido en un éxito. Nunca se sabe. O habría sido un éxito moderado, como para que dieran luz verde a una segunda entrega. Pero no lo hicieron. Y luego, de repente, esa fue la primera vez en mi carrera en la que sentí que se fue un poco hacia ¿Bajaron abajo. tus acciones? Sí. Mis acciones bajaron un poco. Y todavía eran mucho mejores que hace 2 años. Pero estaban un poco por debajo de eso. Esto es lo que quiero saber, Joel. ¿Cómo manejas cuando tu trabajo se devalúa a los ojos de la industria? ¿Cómo gestionas esa percepción de tu propio valor? ¿Tu autoestima baja? ¿O cómo mantienes la confianza cuando no estás obteniendo los resultados externos que quieres? Sí. Diría que esa fue una época realmente interesante. Porque creo que fue un periodo en el que empecé a salir mucho de fiesta. Y también empecé a consumir drogas. La vida en Los Ángeles. Sí. Estaba viviendo en Hollywood y consumía ¿En serio? cocaína con bastante frecuencia. 2, 3, a veces 4 veces por semana. Así que estás en la vida de Hollywood. Te atrapó el ambiente. Sí. ¿Sabes? ¡Wow! Luego me sentí como si yo estaba metido en eso. Y sentí que la carrera estaba bajando un poco. Me quedé en plan, wow, espera. Y tuve un momento conmigo mismo. Está bien. Vamos a dar un paso atrás. ¿Qué está pasando aquí? Y los guiones que me enviaban no eran buenos. No me convencían. Esto no era lo que buscaba. No estaba recibiendo en absoluto las cosas que quería hacer. Y había una gran diferencia con lo que era solo un año antes. Tanto en el nivel de los guiones, como en lo interesantes que eran los personajes. Entonces me puse en forma. Dejé de salir de fiesta. Y les dije a mis representantes, solo necesito volver a salir a audicionar. Realmente no estaba audicionando porque me estaban enviando ofertas directamente. Yo quería audicionar para todo. Sí. ¿En serio? Quería mostrarle a la gente lo que podía hacer. Recordarles lo que podía hacer. Porque antes lo que hacías eran un par de self-tapes, conseguías algunos trabajos y te seguían enviando guiones. Sí, exacto. Y luego de repente empezó a fluir. Y me estaban enviando guiones.
lo cual es mucho más No agradable. tuviste que pasar por lo típico de Los Ángeles, donde tienen que estar audicionando constantemente. Bueno, hice eso antes de The Killing. Entiendo. Sí. Y luego eso lo cambió un poco. Así que empecé a recibir Ajá. ofertas para proyectos. Así que salí de nuevo y comencé a audicionar para otras cosas. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Como unos 6 meses? No, no fue tanto tiempo. Un par de meses. Fueron como unos meses. Sí, Pero unos volviste meses. a las repeticiones. Dijiste, déjame prepararme. Sí. Y luego me acercaba a las audiciones con una actitud diferente, más desafiante. Diría que volví un poco a lo mismo, porque estaba sobrepreparándome para las audiciones otra vez. Y mi Interesante. mentalidad era, voy a hacer escenas realmente increíbles en estas audiciones. Voy a Lo lucirme. estabas haciendo increíble. Yo pensé que era algo bastante genial. Ese tipo de material me gustaba. Y eso me ¿Y motivaba. cuál fue la respuesta? Lo que sucedió es que eso sí creó. Tuve la corazonada de que eso iba a generar un impulso positivo. Y lo hizo. Esto ayudó a que algunos directores de casting, que no me conocían, vieran mi trabajo. Y eso me llevó a audicionar para Suicide Squad. Después conseguí Suicide Squad. Y eso fue como la siguiente liana que me llevó al siguiente nivel. ¿Cuál sientes que fue la película más grande que hiciste que realmente te llevó al nivel más alto? Pienso que no creo que ¿En haya serio? habido una sola cosa que me haya llevado a eso. Creo que ha sido más bien un trabajo constante. Pero es la acumulación de éxito tras éxito. Sí. Entonces, ¿cuál fue el proyecto más taquillero? Y luego, ¿cuál sentiste que fue en el que hiciste tu mejor trabajo? Creo que la de mayor recaudación fue probablemente la primera Suicide Squad. Fue cerca de 1,000 millones a nivel mundial. Eso es bastante grande. Pero la recepción crítica de esa fue bastante tibia. Y luego, en cuanto a lo mejor, o quizá lo menos, el segundo Suicide Squad, el de James Gunn, habría arrasado en taquilla. Pero se estrenó justo cuando llegó la ola Delta, durante la pandemia de COVID a nivel mundial. Entonces fue una de esas situaciones en las que, si hubiéramos sabido que iba a venir, habrían retirado Sí. el estreno y esperado, ya sabes. Pero fue realmente malo. Siguieron adelante con toda la campaña de lanzamiento porque las cosas se estaban reabriendo. Y luego llegó la ola Delta y, justo el fin de semana antes del estreno, todo volvió a cerrarse. Así que no tuvo el resultado esperado en taquilla. Pero creo que sí tuvo un impacto cultural, porque la gente lo vio. ¿Dónde sientes que hiciste tu mejor trabajo? Has hecho tantos proyectos diferentes. Teatro, televisión, cine. Creo que definitivamente esta obra de Raskolnikov está entre las mejores. Pero eso fue hace tanto tiempo. Así que espero haber mejorado desde entonces. También disfruté mucho de Killing. En For All Mankind, siento que en la 5ª temporada, interpretando a alguien de 80 años, cuando lo veo, siento que es de lo mejor que he hecho. O incluso podría ser lo mejor que he hecho. Y realmente me encantó interpretar a este completo sociópata en Detective Hole, que está en Netflix. ¿Hay una escena, o una línea, o una frase que hayas leído e interpretado, ya sea en el escenario, televisión, cine, que sientas que ha hablado a tu vida hasta ahora, que realmente ha resonado contigo como ser humano? De la misma tela de la que están hechos los sueños, estamos hechos. Y nuestras cortas vidas están abrazadas por el sueño. ¿De dónde es eso? Es de La Tempestad. Vaya. Shakespeare. Tengo esa frase tatuada. ¿En serio? Por eso es más fácil de recordar. ¿Sí? Para mí es como si envolviera alguna verdad existencial sobre nuestra existencia en este universo y lo que sucede cuando morimos. Si es que seguimos de alguna forma, que regresamos a algún estado distinto de conciencia o a algo que no entendemos del todo. Eso es hermoso. Es poesía así que no es como... Sí. No significa nada exactamente, pero yo siento que las palabras de alguna manera dan algún tipo de significado a cómo veo la vida y la muerte. He estado tan cautivado por tu forma de contar historias ahora mismo, pero lo que me da curiosidad es que me acabas de contar fuera de cámara antes, que estás pasando por tu propia transición y transformación ahora mismo,
Y sé que has hablado sobre esto en el pasado, en otros lugares. Hablaste un poco sobre esto aquí. Creciste con mujeres en tu familia, pero también tuviste una relación desafiante, supongo, psicológicamente con tu papá. Y has hablado de eso. Has dicho que los hombres de tu familia se comunican a través de la ira. Has estado trabajando activamente en romper ese patrón y no es fácil para ti admitirlo y mucho menos en público. Así que supongo que tengo curiosidad en esta temporada. Has estado en Los Ángeles por 16, 17 años. Has tenido mucho éxito externamente. ¿Qué es esta temporada de desentrañar más de tu mundo psicológico y emocional? Lo que te brinda la vida y qué estás aprendiendo para llevar a la nueva etapa de tu carrera y vida. La verdad, creo que estoy intentando. Estoy tratando de encontrar el equilibrio para no dejar de lado mi espíritu juvenil. Pero todavía. Pero convertirse un poco más en un adulto y ser como un buen líder en mi relación. Y creo que he encontrado muchísimo más fácil ser un líder en el trabajo que tal vez en mi relación y quizás toda mi vida privada. Y creo que he evitado algunas conversaciones difíciles en mi familia. Y no, ya sabes, tomar ese espacio que sé que muchos a mi alrededor están, como realmente esperando que yo de alguna manera tome. Y yo lo hago de una manera realmente diferente. Muy diferente a los demás, ¿sabes? Donde creo cosas para mi familia. Y proporciono. Y particularmente en mi relación para mí la palabra clave que es como consistencia. Eso es a lo que, como, aspiro. La consistencia en mis buenos hábitos y los hábitos que me ayudan a mejorar, a construir paciencia. Soy un poco, demasiado susceptible a lo externo. Lo externo puede llegar a afectarme e incluso cambiarme. Lo cual, ya sabes, me convierte en una entidad un poco confiable, porque puedo ser muy afectado por estímulos o entradas externas. Sabes, soy mucho de dejarme llevar y, oye, cuando estés en Roma, sí. Probemos esto. Hagámoslo. Y creo que he tenido mucho, como una mentalidad de viajero, donde, ya sabes, amo llegar a un nuevo lugar y descubrir cómo vive la gente aquí, y luego tratar de convertirme en uno de ellos, ya sabes, y vivir como ellos. Y es un poco como la mentalidad de un actor también, como probar diferentes versiones de mí mismo. ¿Y cómo se siente esto? ¿Cómo encaja esto? Esto es divertido. Esta es una buena experiencia. Y donde he estado como en la búsqueda de coleccionar experiencias y no necesariamente pensar demasiado, o pensar tanto en ser confiable y responsable y yo. En las relaciones tal vez. Ya sabes, a mi pareja. Porque en tu carrera eres confiable. Sí, fiable. Sí, seguro, sí. Siempre estás presente. Es como si consigues un trabajo por 4 a 6 meses. Sí. Es como que eres 100% confiable. ¿Por qué sientes que has sido más confiable durante 20 años en tu carrera que en las relaciones? Parte de eso es la prioridad, ¿sabes? Realmente he priorizado. Antes ni siquiera lo pensaba de esa manera. Era como, ¿sabes? Le daba todo a mi carrera. Y luego todo lo demás era como, caía. Sería lo que sería, ¿sabes? Correcto. Pero es como, pero nada toca mi trabajo, ¿sabes? Y eso, para mí, eso no es una receta para la felicidad. Así que tienes que encontrar un equilibrio. Y yo también. Definitivamente tengo un equilibrio mucho mejor ahora. Antes era mucho más destructivo en mi enfoque hacia el trabajo. Yo, ¿sabes? Sí, si un personaje estaba fumando metanfetamina, entonces... Es como, tengo que practicar. Quiero saber cómo se siente eso. Sí. Necesito ser el personaje. Sí, y creo que mucho de eso también surgía de la inseguridad. Inseguridad de, por ejemplo, podré, como, actuar de la manera en que quiero, y podré ser vulnerable de la manera en que quiero. Podré, ya sabes, mostrar la oscuridad de ese personaje. Sí. Si no entrara en esos territorios y obtuviera todas esas experiencias de primera mano de todas esas situaciones. Pero ahora, ya sabes,
Para mí ser vulnerable y eso no es nada difícil en absoluto. Incluso, como ser vulnerable frente a la cámara no es difícil. Para mí es que he creado esas vías neurológicamente. Sí, puedes abrirte en un momento. Puedo empezar a respirar de cierta manera. Y luego hacer una pequeña meditación sobre las circunstancias en las que estoy. Y luego, como que esos canales están abiertos ahora. ¿Sabes? Hay una técnica, ya sabes, quiero decir, basada en la experiencia. Puedes caer en vulnerabilidad en cualquier momento. Sí. O sea, no pienso en ser vulnerable, pero no le tengo miedo, ¿sabes? Entonces, pero luego, técnicamente para mi profesión, sé cómo hacerlo. Entonces, no necesito irme de juerga durante 3 días para sentirme frágil, ¿sabes? Puedes tomar una meditación de 5 minutos y llegar allí. Sí. Pero en tu vida personal, ¿sientes que estás abierto, receptivo y vulnerable? No, soy un desastre. Sí, quiero decir no. No lo es. No es difícil para mí ser vulnerable, pero luego... Yo como que me decepcioné a mí mismo por no ser lo suficientemente consistente y no ser lo suficientemente confiable. Y es un poco como yo, ¿sabes? Como que solo necesito ser un poco más valiente en mi vida Interesante. y ser una constante más fuerte. No estoy en desacuerdo contigo, pero ¿por qué crees que necesitas hacerlo? ¿Por qué crees que necesitas ser más fuerte o ser consistente o hacer estas cosas en tu vida personal en comparación con cómo eres en tu vida profesional? ¿Es porque crees que tendrás más paz y alegría y felicidad o sientes que es lo que se supone que debes hacer a esta edad? Quiero decir, bueno, todo esto o parte de eso es para ser más compatible con mi pareja, pero cuando hago eso también soy más feliz. Definitivamente como que me hace más feliz. Y yo siento que tengo mucho más respeto por mí mismo ahora que antes. Cuando eres consistente y confiable y lideras en lugar de simplemente ir con lo que sea, eso es bueno. Definitivamente. Estoy mucho más feliz conmigo mismo. Y muchas de estas cosas y los hábitos saludables que necesito crear para lograrlo son geniales para mí. Sí. Y te ayudan en el trabajo también. Cuanto más consistente seas en tu vida personal, probablemente obtendrás mejores resultados en tu vida profesional. Es como una expresión budista llamada Shenpa. ¿Has oído hablar de eso? ¿Qué significa? El Shenpa es como el espacio que creas antes de que te sientas afectado emocionalmente o te disparen. Y es como crear estos hábitos para crear más espacio, más Shenpa. Eso es tan bueno para mí. No sé si esto es para todos los hombres. Definitivamente puedo hablar por mí, creo que siempre tuve miedo del compromiso total y de entregarme por completo en las relaciones íntimas, porque era casi como si tuviera que dejar ir un mundo de todas estas otras cosas que podría potencialmente hacer, o estas actividades o aventuras, o la idea de libertad para ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa en cualquier momento sin tener que depender o comunicarme con nadie más. Sí. O decepcionar a alguien. Es como que puedo ser completamente lo que quiera hacer y no tengo que llamar a nadie. Y creo que durante mucho tiempo viví con el miedo de dejar eso. Sí. Y no estoy diciendo que fue fácil. Fue extremadamente desafiante y me tomó hasta que estuve en mis finales de los 30, ¿sabes? Es probablemente como poder decir completamente, ¿está esta vida que he estado viviendo dándome lo que quiero en el futuro? Que es estar en una relación armoniosa, que es tener una familia eventualmente, y todas estas cosas que mi yo futuro realmente quiere. Sé que no puedo seguir viviendo de esta manera, pero creo que durante como 15 años estuve atrapado con esto. Pero esto es tan divertido e interesante y liberador que realmente tienes que dejar atrás una identidad antigua y asumir este papel de liderazgo para ti mismo. Y lo que te escucho decir, corrígeme si me equivoco, es que todavía te encanta la idea de poder hacer esas cosas y no quieres perder lo infantil, lo juvenil en ti, esa energía, mientras asumes un compromiso total, una plena responsabilidad, un liderazgo completo en tu vida personal. Sí. Porque creo que ese niño, esa parte infantil en mí, es lo que genera gran parte de mi vida. Es la energía infantil, la maravilla, la aventura, la creatividad, la espontaneidad. Es lo que creó todo lo que estoy construyendo. Sí. Y es lo que atrae oportunidades hacia mí. Así que si solo soy como soy este líder responsable, ya sabes, no estás atrayendo la energía creativa, el flujo.
Y entonces Sí. es un baile entre la responsabilidad propia, la responsabilidad y el liderazgo, mientras se mantiene la maravilla infantil. Y fusionar los dos es lo que estoy escuchando. Sí. Lo expresaste muy bien. Me encanta cómo lo dijiste porque creo que es muy importante poder mezclar esos mundos y no, como simplemente convertirse en un papá aburrido, ¿sabes? Exactamente, exactamente. Esto rígido Sí. como, está bien, ahora estamos. Oh, sí, sí, no, Eso es como de sí. miedo Y es y como, con más responsabilidades. Hay más peso y presión y cuentas, Sí. y es como si tuvieras que hacer las cosas de manera diferente para cuidar esas responsabilidades. Tienes que ser un Sí. líder. Puedes ser un líder. Y no quieres perder a ese niño pequeño que dice, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a aventurarnos, sí, sin responsabilidades y solo crear. sí. Y creo que, ¿sabes? Para mí eso es como un poco una metáfora para el arte, e incluso para la actuación. Es como que tienes que crear una estructura que sea realmente fuerte, y luego dentro de esa estructura, tienes que poder perder un poco el control. Pero perder el control y no como perder el sentido. Tienes que tener esa estructura. Y, Límites, sí. exactamente. Estructura. Y es como, creo que en una relación es como, sí, estoy seguro de que puedes estructurar tu vida de manera que tengas una pareja que te deje hacer cualquier cosa. Y ellos dicen, estoy bien con eso. Pero sabes que no lo están. Y es como si eres honesto contigo mismo. Entonces lo más probable es que estés lastimando a la persona con la que estás. Y sabes, es como, ¿quién quieres ser? ¿Sabes? Y quiero ser juguetón y tener como un espíritu infantil, pero con un marco donde mis futuros hijos, estén realmente orgullosos de mí. ¿Sabes? Es como, y donde mi esposa sienta que puede confiar en mí. Mi palabra es un compromiso, y si digo que voy a hacer algo, lo haré. ¿Creciste en un hogar donde la palabra de tus padres era ley y creaban seguridad y estructura? Quiero decir sí y no. Todavía están juntos, y son, ya sabes, cercanos. No era muy apasionado. No vi eso. Yo amo a mi papá muchísimo. No es el tipo más romántico, ¿sabes? Y no creo que fuera bueno en crear aventuras. Hay un poco de, como, aferrarse. Sí, rígido y... Pero te escucho decir que la visión para tu vida es que quieres ser libre, pero también crear estructura para tus futuros Sí, hijos. la libertad no es difícil de crear. Eres libre. Sí. Serías como... Sí, pero es como aprovecharla. ¿Cómo? Es aprovecharla. Y, como, crecer en ciertas áreas, ¿sabes? Simplemente, he dejado que demasiadas cosas se interpongan. Y dije que iba a hacer esto. O como, te doy mi palabra de que iba a hacer esto. Pero luego esto pasó. Y aquello pasó. Y, ya sabes. Y es como, no. ¿Sabes? Ahí es donde necesito realmente hacer un gran cambio. Estás a punto de cumplir 47, creo, ¿verdad? Más adelante este año. Si pudieras avanzar en los próximos 3 años, hacia el final de tus, ya sabes, 40. Sí. Y Dios mío, estás... qué inmaduro soy. No, solo digo, eres actor. Pero digamos que en los próximos 3 años, antes de cumplir 50. Sí. Siento que viví mis 20 durante 20 años. Exacto. Pero lo que me parece genial es que estás empezando a abrirte sobre esto. Te conozco desde hace años. No somos los amigos más cercanos, pero hemos mantenido una amistad durante mucho tiempo. Sí. Nos sí. hemos acercado. Siento que ahora conozco más de tu historia, y tú también has escuchado la mía. Y lo que me parece genial es el despertar que estás teniendo. Creo que mucha gente ve a los actores y no sabe lo que pasa detrás de escena. Piensan que todo es glamuroso, que la vida es perfecta, o que si consigues proyectos y ganas dinero, todo está resuelto. Pero también has enfrentado muchos desafíos. Y las cosas que te han llevado allí también pueden ser cosas que te han lastimado en otras áreas. Ya sabes, porque eres tan talentoso para, como, decir que sí y hacer estas cosas. Tal vez te haya lastimado en tu relación también, de lo cual has hablado. Y creo que es realmente genial que estés empezando a compartir más sobre esto. Y tengo curiosidad. Si pudieras viajar 3 años al futuro e imaginar la persona en la que te convertirás, ¿qué crees que esa versión futura tuya te diría ahora mismo para ayudarte a lograr todo lo que deseas, tanto en tu carrera
como en tu vida personal. Algo como, ¿por qué te tomó tanto tiempo? Pero ni siquiera avergonzándote del pasado. No. Pero es como si ya tuvieras todas las Interesante. respuestas. Sabes cuáles son. Solo falta ponerlas en práctica. Así que ojalá él diga, buen trabajo, muy buen trabajo. Exactamente. Si tu versión de 50 años hablara contigo ahora, eso sería lo que te diría sobre los próximos años. Entonces, Espero que diga algo como, buen trabajo. Justo eso era lo que teníamos que hacer. entendido, sí, Sí. te llevé al punto correcto. ¿Y qué crees que vas a necesitar para hacerte responsable de integrar todo lo que has aprendido? Porque es fácil recaer. Sí. Lo he hecho muchas veces. Sí. Haces un nuevo compromiso, pero luego aparece ese viejo amigo que solo quiere divertirse Sí. y... Él quiere salir a jugar. Oh, sí, con esta otra gran oportunidad. Glorioso. Dije, me comprometí contigo aquí en esto, pero no. Esto pasó y tengo que ir a hacer esto. Es fácil recaer en las viejas costumbres. Sí. Es encontrar la manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Para mí se trata de tener más consistencia en mis hábitos, sin importar dónde esté o con quién esté alrededor, y no ser tan influenciable por el entorno o las circunstancias del momento. Hacer lo mío. Mantener mi rutina. Hacer yoga 2 o 3 veces por semana y meditar todos los días. Levantarme temprano y sacar a mi perro antes del amanecer. Son cosas que sé que también me hacen más estable y más compatible en mi relación. Y cuando eres dos actores en una relación, con periodos en los que están lejos el uno del otro, tienes que pensar, Eso es complicado. este tipo de cosas se vuelven más difíciles porque es complicado ser mi pareja cuando me voy a hacer una película. Y ya de por sí, es duro estar separados durante un mes seguido, sin poder vernos ni compartir la rutina diaria. Tratamos de mantenerlo, no más de 3 semanas, pero a veces es un mes. Y en ese tiempo termino siendo casi otra persona. Adopto hábitos distintos. Y de repente estoy fumando cigarrillos y bebiendo vino todos los días. Eso tampoco está creando seguridad ni estabilidad. Y cuando me voy y termino convirtiéndome en un personaje distinto con cada papel que interpreto, porque yo no lo experimento así conscientemente, pero aparentemente sí cambio bastante según el personaje que estoy interpretando en ese momento. ¿En serio? ¿Te resulta difícil limpiarte después de una escena y volver a ser Joel? Tengo como estos pequeños rituales. ¿Ritual o rutina? Empecé a usar salvia, especialmente cuando estoy actuando como... ¿Un personaje Sí. oscuro? Hago un pequeño ritual con salvia donde intento dejar al personaje ahí y seguir adelante. Pero por supuesto, esos pensamientos te acompañan durante todo el día. Así que de alguna manera te terminan afectando. Interesante. Pero sí, es suficiente con todas esas cosas. Necesito ser mucho más consistente en cómo vivo mi vida, mantener mis rutinas y las cosas que me hacen bien, y también ser más compatible con mi esposa en el día a día y en la manera en que compartimos la vida juntos. Creo que desde la primera vez que te conocí, o poco después. Así que supongo que nos conocemos desde hace casi 7 u 8 años. Y te he escuchado decir una y otra vez, docenas de veces, que realmente quieres tener una familia, que realmente quieres tener hijos. Ese es tu Sí. sueño. Eso es lo que te he escuchado decir varias veces. Solo tengo curiosidad. Cuando tengas hijos, ¿de qué te gustaría que se sintieran más orgullosos de ti? Que soy como una buena persona, honesta, que es amable con los demás, que hace sentir bien a otras personas, que soy como alguien que... una influencia positiva en mi familia y en la sociedad, pero también alguien en quien se puede confiar y que es constante en el tiempo siempre. Todo lo que estás tratando de hacer Exactamente. ahora mismo. Tengo que prepararme, Increíble. tratando de ser como tú. Eso es genial. Hay tantas cosas sobre la psicología humana de un actor que no tengo ni idea de lo que atraviesas. Quiero decir, tengo alguna idea por estar con Marta y entender un poco, pero realmente no he experimentado eso, de cómo asumir un personaje, obsesionarte con él y no dejar que eso te marque de alguna manera. Supongo que con cada personaje que has interpretado has tenido que sentir compasión, comprensión, empatía o incluso enojo hacia ellos. Y luego de alguna forma no dejar que eso te afecte o te marque para el resto de tu vida. No sé cómo haces eso. Los personajes que interpretas por mucho tiempo dejan una huella.
y de alguna manera te afecta un poco. Entonces, es un ejercicio de empatía, porque realmente tienes que encontrar una manera de entender y tener amor por esa persona, aunque Incluso si los odias, honestamente no creo que las personas nazcan siendo malas. Y creo que incluso si, sabes, todos estamos, en cierta medida, moldeados por la sociedad. Y por supuesto hay excepciones. Pero incluso con los psicópatas, no todos los psicópatas son iguales, ni necesariamente son puramente malvados. Siempre malas personas, ¿sabes? sí, Tal vez no encuentres amor por cada personaje, pero sí un entendimiento de dónde viene cada uno. Y a veces la respuesta es simplemente que no son conscientes, ¿sabes? Como este tipo que estaba interpretando en este programa de Netflix, Detective Hall, que es como, yo, de alguna manera, no tienes que seguir la psicología A, B, C, D, pero estaba jugando con la idea de que era una especie de narcisista maligno, alguien en el espectro de la psicopatía. Es como la estación justo antes de un sociópata narcisista. un asesino. Tienen rasgos Como 6 o 7. sociopáticos, pero tienen la capacidad de sentir empatía, aunque a veces pueden actuar completamente así, sin empatía. Así que están un poco en el medio del espectro psicológico humano. Yo pensé que eso era más interesante para interpretar. Este tipo era alguien que claramente estaba dañado por su crianza y por su padre. Y además, no entiende realmente lo que está pasando dentro de él, a nivel emocional profundo interno. Solo está actuando. Solo está reaccionando. Sí. Y es como si estuviera impulsado por su confusión sexual. Y las relaciones sexuales tienen más que ver con el poder que cualquier otra cosa. Y también está impulsado por su lujuria, por más poder y ganancias. Y entonces hay todos estos impulsos que le están llegando y que está actuando sobre ellos. Y podría tener una estrategia para jugar este juego de poder. Hacer que esta persona se sienta más débil, tomar su lugar y seguir subiendo. Pero no es alguien que sea consciente de lo que está pasando dentro de él, de que sus acciones vienen de estar herido de cierta manera o... Es fascinante crear una especie de marco para un personaje y luego ver cómo simplemente actúa basado en impulsos y en cosas que le van ocurriendo, sin estar realmente arraigado en su propia conciencia interna estable. Pero está roto, y por eso hay potencial para mucho caos. Siempre he oído hablar de algo llamado el viaje Sí. del héroe para la actuación. ¿Pero qué significa? Para mí, es más como de 5 a 7 gramos de psilocibina. Pero hay como un arco del viaje del héroe, ¿verdad? Sí. Cuando asumes un papel, ¿estás pensando en ese arco del viaje del héroe basado en esto? Es un tipo de historia. Es como el viaje del héroe clásico de Luke Skywalker. Y tiene todos estos diferentes pasos que van estructurando el desarrollo del personaje a lo largo del arco narrativo completo. ¿Piensas en eso cuando asumes un papel? ¿Cuál es el arco a lo largo de toda la temporada o la película? ¿O estás pensando en cómo entrego esta mejor escena para este momento y te preocupas por el resto después? Bueno, ya sabes, el viaje del héroe es interesante porque es un marco genial para una historia, porque ese personaje pasa por muchos cambios, ¿sabes? Entonces siempre estoy tratando de encontrar un papel que tenga una evolución y que cambie mucho a lo largo de la historia. Es interesante de interpretar si eres el protagonista, pero luego también quieres cubrir un poco tus huellas para que la actuación se vuelva mecánica, ni predecible, en ningún momento del proceso creativo. Entiendo. Tienes Sí. 3 programas diferentes en este momento. Tienes múltiples proyectos en producción que saldrán pronto. Si alguien simplemente busca tu nombre en Google, Joel Kinnaman, verá todo tu trabajo en televisión y cine, todo en lo que has estado trabajando. Creo que te vi originalmente en un pequeño papel en una película que realmente me gusta, Girl with the Dragon Tattoo. Tienes que tener buena humedad en los ojos para atraparme en Sí. esa. Estuviste un momento rápido ahí, pero luego recuerdo verte en House of Cards, donde pensé que estuviste increíble. Creo que estuviste una temporada o media Gracias. temporada, quizá 2 temporadas. 2. Sí, cuarto y quinto. Increíble. House of Cards.
Altered Carbon es donde la sincronicidad realmente se alineó con todo, lo cual me pareció un programa fascinante. Y muchas personas que conocen a Marta y han visto Altered Carbon dicen, ese fue uno de mis programas favoritos. Desearía que tú y Joel hicieran la próxima temporada. Todo el mundo siempre dice, desearía que ustedes hubieran hecho la siguiente. Pero has hecho tantos proyectos geniales. Y creo que lo que reconozco de ti, Joel, es que eres muy abierto con tu proceso. Estás en medio de todo, dispuesto a seguir transformándote. Creo que es realmente genial. Porque creo que hay muchos actores exitosos o líderes empresariales que conozco o he conocido que no están dispuestos a trabajar en sí mismos. Porque lo que los llevó allí, no quieren perder eso. Sí, No quieren perder eso. Bueno, ahora soy exitoso y la forma en que era me trajo aquí, así que no Sí. quiero cambiar quién soy. sí, Incluso si es destructivo en mis relaciones íntimas o en mis asociaciones de negocios, incluso si soy un idiota, esto es lo que me trajo aquí. Así que voy a aferrarme a ello. Y creo que es realmente genial que estés en este viaje, y lo has estado durante muchos años desde que te conozco, de conciencia. Eres muy abierto sobre, sí, sé que he sido de esta manera, y ha sido un desafío, y tengo que resolverlo. sí, Y veo este proceso interno, lucha con la que has estado lidiando, y siento que es realmente genial e inspirador que lo estés compartiendo con otros, tus amigos y también públicamente, porque les da a otras personas una perspectiva sobre cómo pueden seguir creciendo, mejorar la calidad de sus relaciones, su carrera, su negocio, sus metas, y con suerte volver a la armonía. sí, Y todo lo que hablo en The School of Greatness es cómo vivir tu mejor vida. Realmente lo que eso significa es cómo tener paz interior con quien eres, en tu camino. sí, sí, Y has tenido mucho éxito y mucha diversión, mucha aventura, pero no has tenido completamente esa paz y armonía total dentro de ti, por lo que he escuchado. no, Pero me alegra saber que estás empezando a crear eso, porque creo que un Joel Kinnaman con más armonía, más paz y más estructura va a generar incluso mayor abundancia en tus oportunidades de carrera y en lo que sea que eso se vea para ti, ya sean grandes éxitos o proyectos más independientes, lo que quieras hacer, no importa. algunos bebés estarían bien. Bebés, creo que tal vez esa sea tu mayor aventura, ¿verdad? Y solo quiero reconocerte, amigo. Es realmente genial que estés en este viaje y cualquier cosa que pueda hacer para servirte y apoyarte, házmelo Solo saber. intento ser como tú, Un día a la Luis. vez. Todos tenemos cosas con las que lidiar. Sí, Esto se llama las 3 verdades. Es un escenario hipotético. Imagina que puedes vivir tanto como quieras. Logras todo y vives la vida que deseas. Pero es el último día en la Tierra, dentro de muchos años. Puedes vivir tanto como quieras. Pero por cualquier razón en este escenario hipotético, todo tu trabajo tiene que ser llevado contigo. Así que cada proyecto en el que has trabajado, esta conversación, cualquier película, programa de televisión, cualquier contenido grabado en el que hayas estado, desaparece, pero puedes dejar atrás en el último día 3 verdades, 3 lecciones de tu vida que querrías dejar. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? enfrenta tus miedos de frente. Somos amor. Vive con generosidad. Joel Kinnaman, mi gran amigo, te aprecio mucho. Gracias. Si me hubiera sentido extasiado, en paz y simplemente contento con quien era a los 24 años, habría luchado como lo hice. Habría luchado y me habría esforzado desde, ya sabes, actor desempleado en la ciudad de Nueva York hasta, ya sabes, nominado al Emmy, ya sabes, programa de televisión y mucho dinero.